Uno, dos. Por medio de estas redes virtuales para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Nos encontramos aquí desde la ciudad de Montclair en su iglesia Aliento de Vida de los Centros Movimientos Ágapes, aquí en la Unión Americana, en el estado de California. Gloria al nombre del Señor. Damos bendiciones al poder de nuestro Señor. Gloria al Padre. Le invitamos esta mañana a que sea parte del servicio virtual para que usted pueda gozarse en la presencia del Señor. Estamos a punto de entrar a este servicio de hoy, el mes de mayo, día 4 del año 2020, en cualquier ciudad de aquí de la Unión Americana, del estado de California que te encuentres, o de todos los Estados Unidos. Es un gozo saludarle, es un gozo bendecirle hasta allá, hasta sus hogares. A todas las personas que nos sintonizan afuera de la Unión Americana, Centroamérica, Sudamérica, México y parte de Europa que nos escuchan. Qué gozo saludarle, qué gozo bendecir su nombre. Esperamos que este servicio sea de bendición para tu vida, que puedas encontrar la palabra que esperas para que reactive y te motive a seguir caminando en fe, adorando y alabando a nuestro Dios, que muy pronto estaremos cerca para reunirnos a alabar el bendito nombre de Jesús. Hoy día domingo se reúne multitudes de iglesias a alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué no te unes en esta alabanza desde ahí de tu casa? Toma a tus hijos, a tu esposo, ven, alabemos el nombre de Dios. El que danza, dance, el que canta, cante, alabe y gócese delante de la presencia de su Dios. Busque la presencia de Dios, llévala a tu casa, convierte tu casa en un lugar de adoración y alabanza al que vive por siempre, por los siglos de los siglos, al Dios Todopoderoso. Amén. Así que vamos a invitarle a tener una lectura bíblica y vamos a leer un hermoso salmo esta mañana.
Quiero que busques tu Biblia. Ahí donde estás, sé honesto delante de Dios y di: quiero leer la palabra de Dios hoy. Voy a leer estos versículos. Quizás en mi semana he estado ocupado, preocupado y no he leído. Y si he leído, quiero leer más. Quiero aprender de ti. Quiero que busques tu Biblia. Quiero que abras la palabra de Dios y nos vayamos al Salmos 84 y lo vamos a leer completo para extraer para nuestro corazón y gozarnos delante de la presencia de Dios. Amén. Así que le doy tiempo para que busque su Biblia ahí donde está. No difiera de decir: voy a toque su Biblia hoy, tóquela así y diga: esta es palabra de Dios. Descendió del cielo esta palabra y ha llegado hasta nosotros con libre albedrío. Usted decide si la toca o no la toca. Yo la toco. A mí me encanta leerla, me encanta tocarla, me encanta buscar de ella. Amén, porque aprendemos cosas maravillosas y yo creo que hoy es el día que Dios ha designado para que usted aprenda de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 84. Lo vamos a leer en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el tema: anhelo por la casa de Dios. Hoy yo quiero que usted anhele esa presencia. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted anhele esa presencia, de que en usted brote la alabanza, brote la adoración y brote el gozo para con su Dios. Amén. Vamos a leer el Salmo. Empezamos en el 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Amén. Aún el gorrión dice que haya casa, aún la golondrina nido. Oh mi Dios amado, tú eres nuestro Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Usted habita en la casa de Dios. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dígale esta mañana: Señor, mi valle de lágrimas, Señor, tú lo conviertes en fuente, mi Dios amado. Y esta mañana mueve el estanque que hay dentro de mí para que fluyan esas aguas vivas dentro de mi ser. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 7: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, en la ciudad santa verán a su Dios. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor, oiga bien lo que dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de la maldad. Dice el rey: Señor, yo prefiero ser portero en tu casa que ser rey de un imperio. Yo prefiero estar en tu casa, oh mi Dios amado. Lo dice el rey David. Mire, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Le digo esta mañana: Padre, en el nombre de Jesús, grande es tu nombre. Y alabamos y bendecimos por el poder de tu Hijo amado, que nos ha dado la autoridad de alabarte y bendecir tu nombre perpetuamente. Damos gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, mi Dios, de bendecirte este día, Señor, de celebrarte, porque nosotros celebramos cada día desde que amanece y anochece que tú
nos rescataste y nos has traído a tu lugar santo, a habitar juntamente contigo, a caminar contigo, a vivir contigo. Oh, mi Dios amado, cuánta gloria y gracia. Te pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios, que bendigas este servicio virtual, Padre eterno, que pueda llegar a cada hogar de mis hermanos, Señor, que cada joven, Señor, que está ahí al otro lado pueda escuchar palabra de Dios, que sus padres puedan escuchar palabra de Dios, que se puedan gozar en tu presencia, que no se olviden de las bondades que tú has hecho para con nosotros, que no nos olvidemos de dónde nos trajiste, de dónde nos sacaste. Oh, mi Dios amado, hoy es día de bendecir al Señor. Para lo que estés haciendo, detente lo que estés haciendo, ven y adoremos juntos al Señor. Levántate en el nombre de Jesús y deja toda pereza espiritual y alaba el nombre del Señor. Si tocas, si eres músico, alaba al Señor. Si danzas, danza esta mañana para el Señor. Dale gloria al Rey, porque Él ha sido bueno contigo, Él ha sido bueno con tu familia, Él te ha guardado, Él te ha respaldado, Él ha suplido cada necesidad de tu vida, de tu alma y de tu corazón. Él suple toda necesidad. Como no alabarle y bendecirle. Dice su palabra que sus siervos le alaban y le bendicen. Y yo bendigo el nombre de Jesús, bendigo el nombre de nuestro Dios y alabo su eterno y bendito nombre. Tú quieres y anhelas la casa de Dios. Hoy sé tú la casa de Dios. Alábale, bendícele, que more su presencia contigo. Gocémonos en la alabanza esta mañana, y esta oración la entregamos y este servicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga en esta gloriosa mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da para estar en esta hora. Reciben una bendición de parte de Dios hasta sus hogares. Es que vamos a iniciar en esta hora. Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver, surge un grito de mi alma que clama. Pon tu Aleluya. mano, Señor, Dios es bueno. sobre mí. Gloria a Dios. Así de él, hermano. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Gloria. Pon en mi alma ese mismo sentir. Buen es Dios. Vamos a inicio en esta hora y vamos a poner atención a la palabra del Señor. Vamos a tener un tema del cual hemos venido hablando y quisiera que abriera su corazón. Vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 17 y vamos a leer en el versículo 14 sobre lo que desea Dios sobre nuestras vidas. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tome posesión de ellas y la habites y digas, pondré un rey sobre mí,
como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará por sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará por sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, el original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y todo lo tendrás consigo y leerás en él todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para poner por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, venimos delante de ti en esta mañana para darte gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de este nuevo día, de estar delante de ti. Señor de la gloria, te pido la bendición sobre tu pueblo que nos escucha en esta mañana. Que el poder de tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones, los envuelva, Señor, para poner, Señor, de la gloria atención. Quita toda distracción, Dios mío, para que tu palabra llegue al corazón y podamos meditar en ella, Señor, para ponerla por obra lo que tú nos enseñes en este día. Un mensaje, Señor, por el cual tú has enviado a tu pueblo para que nosotros pongamos atención sobre tu palabra, sobre lo que tú nos enseñas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana, como lo venimos haciendo, vamos a tomar una porción de la palabra del Señor y vamos a leer y vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que demanda Dios, sobre tu llamado, sobre ser escogido de parte de Dios y lo que es ser fiel a nuestro Dios. Así es que Dios escogió a ciertos vasos a quienes le concedió gracia y sabiduría. Estos vasos designados de forma divina aparecieron en épocas específicas de la historia para llevar a cabo los propósitos ordenados por Dios. Entre ellos podemos mirar a Noé, a Abraham, a Moisés, a Josué, a David, a Salomón, a los profetas y podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos aparecieron en el momento designado por Dios. En el Nuevo Testamento Dios usó a los apóstoles para poner el fundamento de la iglesia. El apóstol Pablo fue específicamente ungido para predicar a los gentiles. Fue él quien estableció los principios doctrinales y los principios de nuestra fe sobre la cual está fundada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios levantó a Moisés para sacar a la generación de la esclavitud. Podemos ver la vida de Moisés en tres distintos periodos.
en esta hora. Vamos a hablar para tener una base de lo que es ser llamado, escogido y ser fiel para nuestro Dios. El primero tenemos en Moisés el llamado, desde su nacimiento hasta que huyó de Egipto a los 40 años. Segundo tenemos ser escogido en el desierto de Arabia a los 40 años. Miramos en ser fiel. El ministerio que le había sido encomendado Moisés fue un hombre fiel. La razón que utilizamos estas tres partes de Moisés como líder es para que tengamos un ejemplo, para que nosotros lo imitemos. Muchos de los que oyen este mensaje en esta mañana han sido llamados a ser líderes en varios niveles. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis versículo 17, versículo 14 tenemos: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Ahora aquí viene lo más importante que habla también en esta parte que vamos a tomar. Y los que están con Él, ¿cómo son? Son llamados, elegidos y son llamados fieles. Llamados, elegidos y fieles. Es de lo que manda Dios sobre cada hermano, cada cristiano que Dios ha llamado. Él ha llamado a cada hermano, ahora lo ha escogido para diferentes ministerios, diferentes servicios por el cual vamos a servir, y que nosotros seamos fieles al servicio de nuestro Dios. Dios ha puesto un llamado concreto sobre cada uno de nosotros, pero no es suficiente como haber sido llamado por Dios, sino que también debemos de ser escogidos por Dios. Jesús claramente lo declara en Mateo capítulo 22, versículo 14, donde dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Un día daremos la explicación sobre el llamado, sobre lo escogido de Dios, sobre lo que Dios desea, porque hay un llamado general y un llamado para el trabajo de la obra del Señor. Así es que vamos a estar mirando en otra ocasión. El llamado de Dios fue claramente cuando tenía aproximada. Nosotros vamos a mirar en esto, al considerar la diferencia entre ser llamado y ser escogido, sería de mucho beneficio considerar la vida de David, cuya vida refleja claramente estas tres etapas por donde David pasó. El llamado de David le fue dado claramente cuando él tenía aproximado 17 años, que fue ungido por Samuel. El primero de los tres unciones que recibió David. En esta unción él fue llamado para ser rey de Israel. En la parte recibió su segundo unción en Hebrón, cuando fue escogido. Oh, bendito el nombre del Señor. Primero es llamado y no ejerció inmediatamente esa posición de rey. Fue llamado para ser rey. En el segunda unción en Hebrón es cuando fue escogido como rey de Judá. A la edad de 30 años fue colocado él en su ministerio. Yo quiero que vaya poniendo atención a esto, porque esto nos edificará nuestra vida y nos pondrá en la balanza sobre lo que Dios ha llamado, escogido, y que nosotros tenemos que ser fiel al llamado y a ser escogido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Y ser escogido de Dios es el acto de ser colocado o situado por Dios en el ministerio. Dios te hace el llamado. Ahora viene Dios y te lleva para ser escogido, para ponerte en el lugar donde a ti te va
a poner nuestro Dios? ¿Dónde vas a ser el vaso útil para nuestro Dios? Aleluya. No es que nosotros querramos ponerlo donde nosotros queremos. Algunas veces queremos ponernos en cualquier lugar. No es eso. Dios tiene un llamado, y después de Dios, de ese llamado que te hace, viene y te escoge para ponerte en el lugar donde tú debieras de estar. Oh, y ahora quiere Dios y demanda de ese llamado y de ser escogido una fidelidad al llamado de Dios para hacer el trabajo que Dios quiere. El tercer paso en nuestra vida cristiana es ser hallado fiel en el ministerio o en la posición donde Dios te ha colocado. No podés ser una persona que un día quiere servir, otro día no quiere servir, un día quiere hacer las cosas, otro día no quiere hacer nada. No, Dios te ha llamado, y cuando Dios te ha llamado, te ha escogido para que estés en el lugar donde tú estás. Quizás no vas a ser el líder de la alabanza, pero Dios te ha llamado para trabajar en el grupo de la alabanza. De allí Dios te va a escoger en el lugar donde Él te quiere desear, pero Dios quiere que tú le seas fiel a ese llamado que Dios te está haciendo. Oh, bendito el nombre del Señor. Cuando yo entiendo todas estas cosas, mi vida tiene que ser diferente. Al servicio de Dios y al conocimiento de lo que Dios desea de mí. Hay momentos que nos ponemos moño, que ya no quiero hacer. Entonces, yo quiero que usted observe, ¿eres llamado o no eres llamado? Para hacer el trabajo. Oh, Dios mío, esto es bastante serio en el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ahora te llama el Señor para que le sea fiel en la posición del puesto. Moisés no solamente fue llamado y escogido, sino que dice la palabra de Dios en Hebreo que fue hallado fiel. Hebreo capítulo 3 versículo 5. Y nos dice, y Moisés a la verdad fue, ¿cómo dice? Fue fiel en todas las cosas de Dios. ¿Cómo fue hallado Moisés? Moisés fue hallado fiel al llamado y al ser escogido en el lugar donde Dios lo puso. Oh, bendito el nombre. Mire cuánta responsabilidad tenemos nosotros, los que hemos sido llamados por parte de Dios, después ser escogidos para el lugar donde Dios quiere que nosotros trabajemos, para su obra donde Dios nos pone. Por eso es que yo no me puedo poner en ningún lugar. Nadie se puede poner en ningún lugar. Aspiramos a aquellos lugares, aspiramos muchas cosas, pero no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Así es que no pelee en ningún lugar. Espera al llamado de Dios, al ser escogido por Dios, y que te encuentres ser fiel al llamado que Dios te ha dado. Ahora le dice, como siervo, para testimonios de los que se iba a decir. O sea, que Moisés fue hallado como fiel en el llamado que Dios le ha hecho. Ahora, exactamente, debemos de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos, sin salirnos del camino que Él nos ha dado. Así es que otro aspecto importante en la vida es que es progresivo el llamado que Dios te ha dado. O sea, que vas a ir de aumento en aumento. El llamado de Dios no te estanca. El llamado de Dios no te detiene. El llamado de Dios, el diablo no puede detenerte.
Tú tienes que entender eso. Cuando yo soy un llamado de Dios, óyeme, yo voy a luchar contra todo lo que venga. Yo me voy a parar en la brecha y le voy a decir, Señor, aquí estoy. Tú me has llamado, ahora ayúdame, Señor. Y Dios te va a ayudar. El llamado que hace Dios es progresivo. Hay pasos progresivos en el ministerio, los cuales vemos perfectamente en la vida de David. A la edad de 17 años, David fue llamado y ungido en Belén. Oh Dios mío, después fue escogido por Dios y puesto como rey en Judá, en una de las tribus nomás. Allí fue puesto él, y en ese lugar dilató David 7 años reinando en la tribu de Judá. Dios nos pone primero. Oh Dios mío, esto es muy importante. Dios nos pone primero en un nivel y nos prueba allí. Allí Dios nos prueba la fidelidad que vamos a tener en el primer nivel donde Dios te pone, en el llamado, antes de escogerte. Ahora viene Dios y dice, quiero ver si sos fiel a mi llamado. Entonces es progresivo cuando yo le soy fiel a Dios. Tengo que ir en aumento porque Dios va a hacer la obra, te va a tomar y te va a poner en una posición donde Él dice, aquí es donde yo te quiero. No es donde nosotros querramos, aquí es donde yo te quiero, le dice en eso. Ahora, muchos de los que estamos en esta mañana escuchando esta palabra, quiero que abra su corazón a Dios. A menudo transcurre un largo periodo entre ser llamado de Dios para ser escogido. Hay una etapa grande y fue lo que pasó David. Pasó años para llegar a ser el rey. De 17, 13 años pasó David de su llamado para poder ser el rey primero escogido para una tribu. Algunas veces nosotros queremos el mismo día que nos pongan en todo lugar. No. Aquí hay un orden de parte de Dios y esto depende de Dios y no depende de nosotros. Vamos rápido porque esto es una pequeña introducción nomás y quiero llevarlo al mensaje de esta mañana. Aleluya. Ahora, cuando Dios inicialmente nos sitúa en nuestro llamamiento, Él generalmente nos pone a un nivel más bajo del ministerio. Nos pone más bajo para ver si podemos aguantar, para ver que si podemos caminar, si nos pone más bajo el nivel que nos pone Dios, para ver nuestra fidelidad a nuestro Dios. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Entendiendo esto, mi vida tiene que cambiar. Aleluya. Bueno es Dios cuando Dios está haciendo esto para ponerte en el nivel más bajo después de haber demostrado nuestra fidelidad. A ese nivel entramos a la plenitud de nuestro llamado. Y por eso David comenzó reinando en Judá. Pero el propósito de Dios era que reinara sobre Judá, sobre todo, y sobre Israel. Y de allí fue puesto en el llamado que Dios le hace a Moisés, o a David, perdón. Ahora vamos a mirar la tarea para el rey. Con esta introducción del llamado, de ser escogido y de ser fiel, vamos a mirar una tarea para reyes y para cada uno de nosotros. Aleluya. En el libro de Deuteronomio, es una conclusión apropiada de la quinta parte de la ley, o más, o
o más apropiadamente una repetición de la ley. Era necesario que la ley se repitiera por varias razones. Primero, porque había una nueva generación en Israel. Segundo, Israel iba a afrontar condiciones de vida extremadamente nuevas. Iba a ser un pueblo nómada. Tercero, estaría en medio de mucha influencia de la idolatría. Por eso era apropiado que esta parte la supiera muy bien el rey para poder dirigir al pueblo de Dios. Así es que, y la ley tenía que repetirse para asegurar a Israel que el pacto de Dios era válido hasta en ese momento. Iba a ser una revisión instructiva del pasado de Israel, donde Moisés insta al pueblo a ser fiel al Señor y a evitar la idolatría. Segundo, Moisés resume la ley y los estatutos civiles, morales y religiosos al exhortar al pueblo a que busque la santidad. Moisés suplica al pueblo a recibir las bendiciones de la obediencia. Óyeme esa parte, la preocupación de Moisés. Moisés le dice, hey, sean obedientes para que reciban la bendición o evitar la maldición de las bendiciones. Entonces, esta parte es la tarea que el rey necesita observar. Entonces Dios viene y le hace el llamamiento. En el llamamiento que Dios le hace, y debemos de considerar la historia de Israel, si necesitaban un rey o no. Pero ellos venían de una trayectoria tremenda en el libro de los jueces. No fue un tiempo de gloria para el pueblo de Israel. Entonces viene y ellos dicen que ya en el último versículo que cada quien hacía lo que quería. Al mirar todas esas cosas, el pueblo dice, queremos un rey. Oh, Dios mío. Pero hay algo que Dios ya le tenía destinado, ponerles un rey. Pero uno, que Dios escogiera. Y segundo, que fuera en el tiempo de Dios. Saúl es un ejemplo perfecto de un rey que no estaba en la voluntad de Dios, siendo escogido por la nación y en el tiempo de los israelitas. David es el ejemplo perfecto de un rey escogido por Dios en el tiempo de Dios. La ley deuteronómica limita los poderes del rey. Y también a nosotros nos limita cuando somos llamados por Dios para la salvación. Nos limita y nos pone diversas condiciones a través de la palabra de Dios. Dios nos enseña en su palabra lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y eso es lo que está llevando al pueblo a hacer conforme a la voluntad de Dios. Y el rey era uno de los principales para poder conducir al pueblo a la voluntad de Dios. El rey era el que tenía que tener aquella disponibilidad para leer y serle fiel a nuestro Dios, para que el pueblo también le fuera fiel al pueblo de Israel. Ahora, nosotros miramos en esta primera parte que el rey tenía que ser una persona, dijimos, escogida por Dios, por cuanto tenía una relación especial con Dios y recibiría el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios ha designado sobre el rey. La idea era que cada rey fuera escogido por Dios. Ahora, en lo escogido, somos escogidos de Dios. Amén.
Somos escogidos de Dios según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Esto significa que Dios ya estaba pensando en ti antes de la creación de la tierra. Él te escogió en su amor para que fuese su hijo en el día que tú vinieras a esta tierra. Oh Dios mío, Él desde antes de la fundación del mundo te escogió. Qué gran privilegio tenemos nosotros los cristianos. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay que darle gloria a Dios porque tenemos a un Dios y tenemos esperanza. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora viene Dios y dice, hey, yo te voy a escoger desde antes de la fundación del mundo. Y Dios ha tenido tiempo suficiente para cambiar su decisión, para escogerte o no escogerte. Ha tenido suficiente tiempo. ¿Cuántos años tenemos? Pastor tiene 42 años. 42 años de que Dios lo escogió, que nació. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes de haber nacido y que ya Dios te tenía escogido desde antes de la fundación del mundo? Y Dios ha tenido el tiempo suficiente de nuestras infidelidades y de todo para Él arrepentirse de lo que ya había escogido. Pero Él tiene conocimiento de tu debilidad humana. Mucho más antes que tú nacieras, Él sabía que tú eras débil, que le íbamos a fallar. Y aún con el conocimiento más profundo de nosotros mismos, nosotros nos conocemos superficialmente. Pero Dios nos conoce las intenciones de nuestros corazones y nos conoce todo en Él. Ahora dice la palabra de Dios, que Él te haya escogido, no es vamos a ponerlo de esta manera, no es una coincidencia, para ponerlo así, que Dios te haya escogido a ti. Tu elección fue determinada según el puro afecto de la voluntad de Dios, según Efesios capítulo 1, versículo 5. En esta parte, Dios escogió a hombre, llamó a hombre para su servicio. En segundo lugar, el rey tenía que ser un hermano, o sea, un miembro de la comunidad del pacto. Tenía que ser un israelí, porque una persona extranjera no tenía los mismos intereses religiosos que los israelitas. Por lo tanto, no estaba obligado a obedecer las demandas del pacto. Tú has sido llamado por parte de Dios, has sido escogido y tienes que obedecer a la palabra de Dios porque eres llamado y eres escogido. Ahora, las personas que no son llamadas, estas personas pueden hacer lo que quieren. Pueden obedecer, no pueden obedecer, pueden hacerle un servicio para el Señor hoy, otro servicio para mañana y cualquier cosa. Puedes hacer lo que tú quieras porque tú no eres un escogido de Dios. Pero cuando tú eres escogido de Dios y llamado de parte de Dios, tienes que obedecer a la voz de Dios, que es su palabra. Así es que miremos en Deuteronomios capítulo 17, el verso 16 y 17. Y en el subtítulo de la Biblia la encontramos como órdenes para el rey. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar los caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino.
ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Oye bien esto lo que Dios le dice. Hey, no quiero que busque caballos más de lo que tú tienes. Vamos a mirarlo en esto, pero yo quiero llevarlo que podamos observar 3 áreas que reflejan en la vida del llamado. Y que esto al hombre más sabio que fue Salomón lo hizo ir a la ruina. Cayó Salomón, y que son el poder, el placer y el dinero. 3 cosas que Dios ha observado en el ser humano, que esto te puede llevar a abandonar el camino de Dios. Por eso dice que en la actualidad muchos líderes, pastores, evangelistas, fallamos en esto, en cuanto al poder, al placer y al dinero. La orden de Dios para los llamados, para los escogidos, no han cambiado, y tampoco la necesidad de estar alerta al autoengaño en estas cosas, las cuales hicieron caer a Salomón. Él le dice, pero él no aumentará para sí caballo. El futuro del rey de Israel no debía depositar demasiada confianza en el poder militar. El propósito de acumular caballos era para formar un gran ejército y ser más poderoso. Por eso en Isaías capítulo 2, versículo 7 al versículo 7 y versículo 9. Isaías capítulo 2, versículo 7 y versículo al 9 nos habla y nos dice a nosotros: su tierra está llena de plata y de oro. Tus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Oye lo que dice Dios. Dios le pone un stop. Le dice, no quiero que se aumente de caballo, porque tú vas a perder mi confianza en Dios y vas a poner tu mentalidad en los bienes que tú tienes, en las fuerzas del ejército que tú tienes. Y Dios quiere que nosotros dependamos de nuestro Dios siempre. Dios no quiere que nosotros nos apartemos. Por eso Él ha dejado estas 3 cosas: el dinero, los placeres. No quiere Dios que nosotros lo aumentemos. Sea de Él la gloria. Recibe las bendiciones que Dios manda para tu vida. No exagere en querer buscar más de lo que no puede. Por eso es que muchos abandonan la iglesia, la casa de Dios, los privilegios, porque quieren aumentar sus bienes. Espera en Dios, que Dios llenará tu casa hasta donde Dios mira que puedes aguantar. Ahora dice, además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabrican sus dedos. Mire lo que dice en el siguiente versículo. Y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdono. Esto llevó a Salomón a un problema. Por eso Dios le da un requisito en esta parte de la ley. Dios le pone un límite, aún como nosotros los cristianos. Como nosotros los cristianos nos dice, no pongas tanto amor en el dinero. En la parte dice, hey, no necesito a adúlteros acá, a fornicarios, a ladrones. Entonces Dios pone una lista de que nosotros nos tenemos que limitar como cristianos.
tú no te puedes casar con una mujer del mundo, ni tener novia de una mujer del mundo, ni con un hombre del mundo. Por lo más guapo, porque tenga mucho dinero, eso Dios no le agrada. Ahora, eso es cosa permisiva, que si tú lo quieres hacer, lo hace. Si tú no lo quieres hacer, no lo hace. Pero Dios allí nomás te da la palabra, las limitaciones que debemos de tener como llamado y escogido de parte de Dios para serle fiel a nuestro Dios. Aleluya. Los profetas predicaban de los ejércitos poderosos, del orgullo que dependía de tener esas fuerzas grandes en lo personal de cada uno de ellos. Se enorgullecían. El rey que depende de caballo no depende de Dios. Y esto es apostasía. Salomón era sin duda alguien que rompió estos mandamientos, el hombre más sabio, y por eso nosotros miramos los consejos que él nos da a través de los proverbios, a través de Eclesiastés, a través de Cantar de los Cantares, a través de muchos lugares. El hombre ahora mira a él y dice: ¿qué hice? Por eso el domingo pasado hablamos, no importa que tú le sirvas o que no le sirvas al Señor. Eso Dios le da igual, porque al final Él tendrá la victoria, porque es un Dios todopoderoso, que sin ti y sin mí la obra de Dios sigue caminando. Ahora, segundo, es importante para mí mi destino final. Al no servirle a Dios, lo que al final me va a tocar a mí. Pero para la victoria de Dios, que si tú quieres hacer y si tú no quieres hacer, que si tú quieres volver o no quieres volver, a Dios le da igual. Aunque sienta dolor en su corazón él, pero es una decisión que tú tomas. Entonces, eso no detiene que la venida de Cristo se lleve a los escogidos que ya tiene nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo y te ha llamado para que le hablemos de la palabra de Dios a ellos que están allá afuera. Pero dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán, los testimonios se darán en grandes proporciones. Así es que Dios le dice: ¿sabes qué? No quiero que acumules caballo, ni que vuelvas por la tierra, por el camino a los Egiptos. Mira una cosa, hay un solo camino que te lleva a Cristo, a Dios, que es por medio de Jesucristo. Ese es el único. El que quiere volver al mundo vendrá, pero no por ese mismo camino. El pueblo de Israel fue sacado de Israel. Y Dios lo llevó a un lugar, no solo para que nosotros también miráramos el gran milagro de abrirse el mar y que pasaran ellos tranquilos. Ese es el camino que Dios les está diciendo que es por donde Él los trajo, que no regresen por allí. Y después que ellos pasaron al otro lado, el mar se cerró. O sea que no hay retorno por el mismo camino donde Dios los sacó para ir de nuevo a Egipto. Ahora, tú puedes ir a Egipto por otros caminos, pero no por el camino donde Dios dice: por este camino no regresarán, porque está cerrado. Por allí solo que abran nuevamente el mar, pero ese milagro no va a suceder, porque Dios dijo: por ese camino no regresarán a Egipto a buscar caballo. Oh, gloria al nombre del Señor. Oye lo que Dios le está diciendo a esta gente.
Oh Dios mío, es lo mismo que nos dice en la actualidad a nosotros, aleluyas. Salomón tenía miles de caballos en su caballeriza para su carro. Primera de Reyes capítulo 4 versículo 26, allí lo encuentra. Traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 28. Sin embargo, vemos que Salomón conocía los mandamientos, conocía la ley, conocía lo que Deuteronomio le decía que no hiciera. Sin embargo, su engaño a sí mismo quizás se hacía las preguntas como las preguntas que nosotros nos hacemos en nuestros hogares. ¿Qué tanto tiene de malo aumentar horas extra en nuestro trabajo? No hay ningún problema. Solo recuerda que tú tienes un llamado de Dios. Y que ese llamado, lo que mira Dios es que vas a ser escogido y que tenés que serle fiel a Dios, al llamado y a lo escogido que Dios ha hecho en tu vida. Y tú te dice Dios, hey, yo soy el que suplo tu necesidad y yo sé hasta dónde te puedo suplir, porque si tú tienes más, me abandona. Oye lo que Dios es sabio, hermano. Y Dios da hasta que tengas la capacidad de saber administrar lo que Dios pone en tus manos. El tiempo para Dios. La fidelidad para tu Señor. El llamado de Dios es lo primero. Serle fiel a Él. Tú ya no estás en el mundo que podés hacer como tú quieres. Tú tienes una limitación en el tiempo de hoy, de la palabra de Dios. Dios te dice, no pongas tu corazón al amor, al dinero. Eso manda Dios. Dios te lo manda. Deja que Dios sea el que realmente supla en medio de esta pandemia. En medio de tu necesidad, deja que Dios haga lo que tenga que hacer, porque Él te ha llamado, Él te ha escogido, pero pide de ti fidelidad. Y Dios abrirá puertas que tú ni siquiera te imaginas de lo que puede hacer Dios en medio de estos tiempos. Hoy Dios se glorificará en medio de estos tiempos, porque le demostrará al mundo que Él es todopoderoso, que Él es el dueño del oro, que Él es el dueño de la plata, y que Él hace al pobre como hace al rico, y que Él no te dejará ni te desamparará. Él siempre va a estar contigo. Confía en Dios, séle fiel a tu Señor en el nombre de Jesús de Nazareno. Oh, gloria al nombre de Dios. Hay que tener paciencia en el llamado de Dios. Nos hacemos la pregunta, no hay problema, mi amor, yo puedo controlar todo esto. Y nos estamos metiendo en grandes problemas. Mira, no me he ido demasiado lejos. Es cierto que ya no voy a la iglesia. Es cierto que leo un poco la Biblia, pero todavía siento que no me he ido muy lejos. Pero uno nunca debe desestimar la habilidad del corazón humano para engañarse a sí mismo frente a tales situaciones por las cuales estamos viviendo. Eso fue lo que le pasó a Salomón, conociendo lo que Dios pone. Y le dice, mira, estas son las limitaciones para el rey. Oh, Dios mío, yo quiero que podamos entender la fidelidad a Dios. El llamado, ser escogido y serle fiel a nuestro Dios. Profeta Isaías
Esto lo lee usted allá en su casa porque vamos a perder un poquito de tiempo. No vamos a perder, invertir tiempo y no quiero ser muy largo. Isaías 30, versículo 1 al versículo 5 y el versículo 7. Léalo en su casa. Isaías 31, 1 al 3. Son dos partes que usted va a leer. Isaías 30, versículo del 1 al 5. Y Isaías 31, versículo 1 al 3. Habla de los tratados políticos entre Judá y Egipto y de la confianza que los reyes de Judá colocaron en los caballos de Egipto. Y Dios le está diciendo, no quiero que aumenten de caballos ni vayan a buscarlos a Egipto. Oh Dios mío. La ley también prohíbe al rey acumular mujeres para su harén. El futuro rey de Israel no debe de depositar demasiada énfasis en la indulgencia física y en los estatus sociales. Tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Oh Dios mío. Y sus mujeres desviaron su corazón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3. ¿Por qué Dios le dice que no debía de tener muchas mujeres? Por eso mismo, porque van a desviar tu corazón. Oh, en el nombre de Jesús. Tuvo, dice, 700. Allí nomás esposas él. Y Dios. Ahora, pero dice usted, pero es que Dios no le hizo nada. No, Dios es un Dios que le dijo, te pongo estas leyes. Él nos pone a nosotros la palabra de Dios de frente. Y nosotros siempre buscamos las excusas para buscar la maldad, para buscar el pecado, para buscar las otras cosas. Mas no sabemos cómo nos afectará al final de nuestra carrera. Usted sabe la condición. ¿Siguió siendo usado Salomón? Sí. ¿Siguió teniendo dinero? Sí. ¿Siguió haciendo muchas cosas? Sí. Dios siguió dando victoria porque ese era su plan de Dios. El pacto que había tenido con su padre David. Pero ¿a quién le afectó al final? A Salomón. Vos podés disfrutar y hacer lo que tú quieras. Eso no va a detener la obra de Dios. Pero al final, a quien le afecta es a tu vida. No a Dios. Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así es que vamos a entrar rápidamente. La ley deuteronómica también limitaba la cantidad de oro y de plata al rey que podía acumular en la vida de él, en la vida personal de los reyes. Según el libro de Reyes, Salomón hizo, oye bien eso, que la plata corriera como las piedras, se encontrara como la piedra allá. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 27. El peligro de la acumulación de plata y oro era que uno se olvidaba de Jehová, que era la fuente de la bendición económica para tu vida. Dice que él hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros, oh Dios mío, en gran abundancia. Dios le dice, ¡hey, limítate! Nosotros acumulamos y acumulamos y acumulamos, pero al final de nuestra carrera abandonamos a Dios. Oh Dios mío. Entonces viene Dios y dice, hey, te he hecho un llamado, te he llamado, te he escogido, pero necesito tu fidelidad. 3 cosas que debemos de tener muy en cuenta. Por eso nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 14. La Biblia
no está escrita por pura casualidad. Dios nos pone a ti y a mí limitaciones para el trabajo dentro de su obra, para la salvación. Nos dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites. Habla Dios sobre el oro. Entonces llegará a enaltecer tu corazón y te olvidará de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No sea que digas en tu corazón: mis fuerzas y el poder de mis manos me han traído a esta prosperidad. Que nos enseñan estos dos versículos que hemos leído nosotros en esta mañana. Versículos 16 y 17 de Deuteronomio 17, para que tu corazón no se desvíe. Cada uno de estos asuntos tiene que ver con un balance en nuestras vidas. Él debía de tener cierta cantidad de poder militar, pero no demasiado. Una esposa y ciertas condiciones, pero no demasiadas. Algunas riquezas personales, pero no demasiadas. Tales balances son los más difíciles de mantener. Ahora, para concluir en esta parte, vamos a Deuteronomio 17, versículos 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. También una de las partes bien importantes, para que no se eleve su corazón sobre su hermano, ni te apartes del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora viene Dios y le dice: el que se vaya a sentar en el trono, después que le hace una gran lista de lo que le detiene el ser una persona elegida por parte de Dios, ahora viene Dios y le dice que la palabra de Dios, hermano, que la palabra de Dios tiene que ser una compañía constante de los cristianos, del rey de Israel. Algo que tenía que leer todos los días para el temor a nuestro Dios. Todos necesitamos la palabra de Dios, hermano. Pero entre más grandes sean nuestros privilegios, hay personas que están sentadas en la iglesia, que leen la palabra de Dios, que buscan de Dios, y qué bueno es eso. Pero los que tienen privilegio, a esto Dios nos exige más a leer la palabra de Dios. Los que tenemos más responsabilidad más grande es nuestra necesidad de depender de la verdad de la palabra de Dios, porque esto nos va a llevar al temor de Dios. En esta demanda
que hace. El rey se tiene que someter a Dios. El hombre que viene a Cristo se tiene que someter a Cristo. Se tiene que someter a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que nos sometamos a Él, los llamados. A los que nos ha llamado Dios. Es una parte que tiene Dios y nos pone limitaciones que nos debemos de someter a Él. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando el rey asuma su trono en el día que entre en la coronación, tiene que preparar para sí una copia de esta ley. El simbolismo, hermano, el simbolismo de esta ley es de suprema importancia para el rey de Israel, porque enseñaba que el rey no era el autor de la ley, sino que el que le estaba poniendo ese detén se llamaba Dios. Era la ley de Dios lo que lo estaba diciendo. ¿Para qué? Para hacer una diferencia con los del antiguo Oriente. Había que hacerle una diferencia, porque aquí era Dios quien le daba la ley. Además tenía que leerla todos los días de su vida para aprender a temer a Jehová, para aprender a obedecer lo que Dios demanda de él como su representante aquí en la tierra. Oh Dios mío, Dios demanda algo de nosotros porque nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y por eso demanda fidelidad a nuestra vida, lealtad a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Ya dejemos de jugar el evangelio, mi querido hermano, y pongamos atención al llamado de Dios que Dios está haciendo a nuestras vidas. Ahora, la razón para los límites que la ley impone sobre cada uno de nosotros aparece en conclusión en el versículo 20. El rey era superior a sus hermanos solamente en autoridad que ejercía. Pero él era igual a los demás israelitas en cuanto a la palabra de Dios. La prosperidad y permanencia de su reino, de su casa, dependía de la obediencia a Dios. Eso depende en nuestras vidas. ¿Qué miran nuestros hijos en la actualidad en nuestra casa? Los malos testimonios, los conflictos, que ya no quiero esto, que ya no quiero servirle a Dios, que ya no quiero hacer eso. Eso afecta a tu familia, afecta a tus hijos. El que tú abandones la casa de Dios le afectará también a tus hijos. Óyelo bien, dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, el que se pierde a los hijos, pierde la casa, pierde su matrimonio. Oh Dios mío, debiéramos de entender, dejemos los hermanos de estar jugando a las cosas de Dios. Oh Dios mío, esta parte es muy importante para cada uno de nosotros, mi querido hermano, aleluya, porque es importante cultivar cariño por la palabra de Dios. Para tener buenos hábitos de estudio es fundamental cultivar el cariño a la palabra de Dios, pasión por la palabra de Dios. Es importante considerar que la palabra de Dios puede apartar a una persona del pecado, mi querido hermano. Es importante que consideres que al leer la palabra de Dios
pues eso te va a llevar al temor de Dios, aleluya, y te va a alejar del pecado. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso le dice Dios a que el rey no debe de apartarse ni a diestra ni a siniestra, que debe de leer todos los días la palabra de Dios para que llegue a temer a Jehová. El leer la palabra de Dios te va a alejar del pecado. Oh Dios mío, y cuando tú dejas de leer la palabra de Dios, te va a alejar de la palabra y te va a acercar al pecado. Y Dios estaba buscando que el que iba a ser el líder del pueblo fuera un hombre temeroso de Dios. Y eso es lo que Dios demanda como líder de tu casa, que seas un hombre temeroso de Dios. Pero si tú no lees la Biblia, tú no sabes el impacto que tiene el leer la palabra de Dios. Oh Dios mío, tal vez no entendamos toda la obra espiritual detrás de la palabra de Dios, pero mantenerse en la palabra de Dios nos va a alejar del pecado. Mi querido hermano, Salmo 119, 14 y 16, ya para ir terminando. Mira lo que nos enseña, indica que para deleitarnos en ellas tenemos que reflexionar regularmente y con propósito sobre el entendimiento de la palabra. Tú no sabes cuán poderosa es la palabra al leerla, que te va a alejar del pecado, te va a llevar a tener, oye bien, firmeza en Dios, te va a llevar a ser temeroso de Dios. Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tu testimonio, más que de toda la riqueza. Mire lo que habla el salmista. En tus mandamientos meditaré, voy a considerar, Dios mío, tus caminos. Voy a meditar en ellos, en tus mandamientos. Oh, gloria al nombre del Señor. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Yo me olvido de la palabra cuando la leo una vez a la semana. Pero Dios dice, léela todos los días. Mis llamados, mis escogidos, mis fieles son aquellos que leen mi palabra todos los días, de día y de noche. Es algo que vas a meditar y te vas a regocijar en los estatutos, en los mandamientos, y nunca te vas a olvidar de lo que dice Dios que debe de detenerte para no seguir pecando. Hay muchos hogares queriéndose destruir a causa de esto. No se lee la Biblia a como se debe de leer, en los mandamientos, en los estatutos. Yo voy a mantenerme en tus mandamientos para mantenerme en tu camino. Me voy a regocijar en tus estatutos. ¿Cómo me voy a regocijar en los estatutos de Dios? Leyendo la palabra de Dios. No tengo que estar buscando palabras para enseñárselas a otra persona de lo que él tiene que hacer. No, yo tengo que buscar la palabra de lo que yo tengo que hacer, del beneficio que voy a sacar yo en esa palabra, que va a ser de edificación, que me va a hacer regocijarme en medio de la tristeza, que va a hacer que yo me mantenga firme en el camino del Señor. Yo y Dios por eso le dice, Rey, yo quiero que
tú me leas la palabra de día y de noche, para que tengas temor mío, para que tú no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Oh, mis queridos hermanos, cuando mi condición no es bien delante de Dios, tenemos un matrimonio terrible, tenemos unos hijos terribles, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos ponemos en la brecha con Dios, oh, aleluya, aunque nuestros hijos no quieran, yo seguiré orando por ellos, yo seguiré clamando por ellos, aunque tu esposo no quiera, yo tengo que estar firme en lo que me enseña la palabra de Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, que Dios hará la obra que tiene que hacer sobre tu familia. Oh, Dios mío, eso es la grandeza en los caminos de Dios, eso es lo grande en Dios, que no te va a dejar avergonzado. Oh, gloria al nombre del Señor. Me gozaré en tus caminos de tu testimonio, más que toda la riqueza. ¿De qué te sirve la riqueza si no te va a dar alegría? Te va a dar satisfacción, pero no la alegría en el corazón, que es lo que necesita el hogar. Oh, Dios mío, esto demuestra lo mucho que Dios quiere que la palabra de Dios esté en tu corazón, de los escogidos, de los llamados. Por eso quiere Dios que esta palabra, y cuando esta palabra llegue al corazón y la guarde, mi liderazgo será eficaz, mi liderazgo será diferente. Como cristiano voy a ser diferente. Mi testimonio va a ser diferente. Ya no voy a estar que quiero esto, que no quiero esto, que ya no quiero seguir en los caminos del Señor, que quiero seguir en los caminos del Señor. No, mi querido hermano, esto te traerá temor a Jehová. El llamado de Dios te va a hacer que tú estés pendiente, que le seas fiel en ese llamado, en el lugar donde Dios te ha llamado para llevarte a ser un escogido y después ponerte firme en ese llamamiento que Él ha hecho para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Pero esto es un proceso largo, algunas veces, otras veces corto, pero espera en la voluntad de Dios. Aleluya. Él dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. En el versículo 20, este es una forma que el pueblo de Israel tomaba la obediencia en la palabra de Dios. La voluntad de Dios se describe como un camino, como un rastro que estaba marcada claramente por la palabra de Dios. Esto está marcado claramente por el camino donde debemos de andar. Esto me tiene que mantener a mí en este camino. De igual forma, nuestro camino está marcado por la palabra de Dios. Salmo 119:15 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Oh, Dios mío, cuando yo leo la palabra de Dios, esto va a ser una lámpara a mis pies, que voy a ver por donde voy caminando. Oh, Dios mío, no voy a tropezar, porque ella me está alumbrando por el camino donde debo de andar, los cuales esto también se refiere al estilo de vida que yo debo de tener. Debo de andar en el camino de nuestro Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 6 versículo 23 nos habla y nos dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Oh, Dios mío, el mandamiento es lámpara, la enseñanza
es luz. Algunas veces no nos gustan las enseñanzas porque decimos que son duras, pero es la luz que te va a alumbrar para donde no debes de no caerte, no debes de tropezar. Eso es, nosotros los cristianos tenemos limitaciones. Debemos de apegarnos a la palabra de Dios en las limitaciones para que sea una vida efectiva en nosotros. Aleluya. Colosenses 1, 9 y 10, ya terminé. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole. ¿Cómo vamos a andar como es digno del Señor? ¿Cómo voy a andar digno? Guardando su palabra, del conocimiento de su palabra. Esto pareciera como una terapia, pero si Dios te lo dice, tenés que leerla de día y de noche para que el temor de Dios venga a tu vida. Lo tenemos que hacer, querido hermano. Tenemos que tener un tiempo apartado para la meditación de Dios. Nosotros apartamos mucho tiempo para todo, para recreos, para recreaciones de nuestras vidas y dedicamos más tiempo a las recreaciones de nuestras vidas. Antes de tan siquiera aparta una hora diaria para leer. Yo he hablado con el presidente de los caballeros y yo le digo, tienen un día de oración los días domingos. Pero eso no te va a llenar una hora de oración a la semana para tener una vida próspera en los caminos del Señor. Tú tienes que tener una relación todos los días de oración. Tú tienes que tener un tiempo diario para orarle a Dios, para mantenerte vivo, para buscar del rostro. Tienes que leer la palabra de Dios en la mañana, en la tarde, a toda hora, cuando te vaya a acostar, meditar en aquella palabra, qué es lo que Dios te quiere decir. Y entonces tus caminos van a prosperar. Dios te bendiga, mi querido hermano. Yo nomás he querido llevarte a que tengas este conocimiento del llamado de Dios, de ser escogido de Dios. Y este proceso lo llevó a cabo Moisés y también se vio en la vida de David. El proceso de la primer llamado antes de llegar a tomar la posición de rey lo fue de 13 años. 13 años esperó pacientemente David para llegar a tomar como escogido de Dios. De allí él le comenzó a serle fiel a Dios. Y por eso Dios tiene algo muy especial con David en su generación. De ti depende también las bendiciones de tus hijos. Tus hijos están pequeños todavía, dependen de ti. Ellos dependen de la enseñanza. Ellos dependen de lo que miren en casa. Ellos dependen de que mires, que tú le enseñas la palabra de Dios para decirle que el leer lo va a alejar del pecado y que eso lo va a mantener firme en el camino del Señor, porque va a ser como una lámpara que va a alumbrar el camino por donde ellos deben andar. Tú que deseas un liderazgo, tienes que ser fiel primero en el llamado para llegar a tomar la posición de ser escogido de parte de Dios.
ministerio quiero no se serle despegará por tantas oposiciones que vengan, porque es un llamado de Dios. Todo a Cuando yo me Cristo, pongo yo me rindo. como líder, porque eso es lo que busco hacer, no lo voy a poder desarrollar, ni tampoco voy a poder placeres hacer que nada. he Mi vida va a dejado ser y interesante. le Cuando Dios te llama, sigo desde aunque David andaba a pie, pero era rey. Aunque Saúl andaba en carro y en caballo, pero ya no era rey ante nosotros. yo me rindo. Lo importante es que seas un líder ante los hombres. Todo a Cristo, Eso es lo más importante. Y no ante el pueblo. quiero ser. El respaldo de Dios vale mucho. Porque el respaldo de Dios te apoyará Dios en medio de toda circunstancia difícil y pondrá pueblo a tu lado, valientes de David, que te ayuden a pelear la batalla. Así es que yo quiero que abras tu corazón a Dios y que solamente le digas al Señor: Señor, aquí estoy. Te doy gracias porque tú eres mi Dios. Yo sé que tú me has llamado, Señor, y a ese llamado aquí estoy, porque yo sé que tú me escogerás para ponerme en el liderazgo que tú desees ponerme. Señor, que mi pasión sea tu palabra, que mi pasión sea clamarte a ti, que mi pasión sea temerte a ti, tener la importancia para ti, mi Señor. El llamado que hace Dios es un llamado que Él va a escoger a la persona, porque el que Él vaya a escoger, esta persona va a tener una buena relación con Él. Mi querido hermano, te llevo a que medites en esta palabra del llamado, ser escogido y serle fiel a Dios. Por eso te presenté Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, donde te habla sobre eso. Te llevé a Hebreos, donde te habla sobre la fidelidad que tuvo Moisés. Dios espera que en tu llamado tú le seas fiel a Dios. La fidelidad para Dios vale mucho, porque Él es el que escoge. Deja tu rebeldía. Deja lo que no le agrada a Dios. Dios le puso a los reyes un staff y les dijo: hey, no quiero que hagan esto. Y eso mismo nos ha puesto Dios a nosotros. Dejando toda rebeldía, seamos humildes ante la presencia de Dios. Busca de tu Dios. Olvídate, hermano, de estar un día contento y un día alejado de tu Señor, molesto con el Señor. Aunque le ores, pero te molestas al Dios al no servirle en la fidelidad como Dios quiere que tú le sirvas. No busques excusa para no servirle a tu Señor. Él conoce tu corazón más que yo, más que tú. Él te escogió sabiendo que tú tenías limitaciones. Él te escogió sabiendo que tú tenías problemas con este mundo. En medio de todo eso, no se ha arrepentido Dios y ha esperado muchos años para la conversión de cada uno de nosotros. Y hoy Dios dice:
Estoy aquí, Señor. Pon tu mano sobre mí, Señor. Pon tu mano sobre mi corazón, Señor. Pon tu mano sobre mi vida, Señor. Lléname, Señor, de tu presencia. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Y espero que esta palabra, Dios mío, haya llegado al corazón por la cual tú la has enviado, Señor. Solo tú sabes el corazón de cada uno de nosotros. Dice que Él depositaría sobre ti el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que en esta mañana solo dile gracias, Señor, Espíritu de Dios, porque hasta aquí tú me has ayudado. mi vida, Oh, gracias, Señor. mi alma, Gracias, oh Dios. llena mi ser. Súbele un poquito más para mientras oramos por las ofrendas. Dile al Señor, lléname, Señor. Que yo te quiero ser fiel, Señor. He luchado, no he podido hacer tu voluntad, Señor. Pero hoy he entendido a lo que tú me has llamado, Señor. Con tu poder, Oh, Señor, gracias. Te necesito, Señor, para serte fiel. Lléname, Señor. Lléname de tu presencia, oh Dios. lléname Llena mi vida, con Señor. tu amor. Oh, que mi copa rebose, oh Dios. Ven a mí, lléname, Espíritu Santo. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, aleluya. Bueno eres, Señor. Y lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname y con tu Ahí está la presencia. Corazón que se une, corazón que te anhela. Oh, Señor, un corazón que se deleita en tu presencia. Amado, precioso, hermoso. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. llena mi alma. Oh, sí, Señor, llena nuestra alma y todo nuestro ser. Lléname, Oh, lléname, sí, lléname. Señor, llénanos, sí, mi Dios. Oh, Espíritu Santo, maravilloso, Espíritu precioso. de Dios. Ay, enamórate, Señor, de tu anhelo hermosa, de tu presencia. Oh, gracias, porque sacias nuestra alma, Señor.
Gracias por derramar tu presencia. Gracias por derramar tu palabra sobre nuestros corazones. Cantos de vida, cantos de libertad. Tu palabra es lámpara, Señor. Tu palabra es dulce. Tu palabra es libertad. Muchas gracias, Señor, por tu palabra preciosa que ha llenado nuestras vidas, Señor, por tu Espíritu Santo que llena todo nuestro ser. Muchas gracias, Señor. Hemos traído nuestras ofrendas, hemos traído nuestros diezmos, Señor, y los diezmos de esta casa, aliento de vida, mi Dios amado, sobre esta casa donde tú has posado tus ojos, Señor, para enviar tu palabra, Señor, para dar testimonio que tú estás en medio de nosotros. Aquí hay un pueblo, Señor, que te ha creído, que te ha amado, mi Dios amado, a través de sus ofrendas y sus diezmos, y las presentamos delante de ti, Señor. Recibe el amor, la fe, la total y absoluta dependencia, Padre mío, de ti, mi Dios amado. De lo recibido de tu mano te hemos dado, Señor. No nos ha faltado nada, mi Dios amado. Gracias. Y no, Señor, porque nos haya faltado o porque nos haya sobreabundado, sino porque tú mereces la fidelidad de tu pueblo en todo tiempo. Recibe esta fe y este amor de tu pueblo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su presencia derramada en esta mañana. Damos gracias al Señor por tu vida, mi amado hermano. Muchas gracias. Oh Señor, cuán bueno y cuán maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Quedamos en esta mañana. Estamos, oh gloria al Señor. Aleluya. Gracias. Solamente escucha este mensaje de esta alabanza. Cuando en pruebas Súbele, hermano, se encuentra mi todo lo que pueda, alma, para que le llegue al corazón. tu luz casi no puedo ver. Oh, gloria al nombre de Jesús. Surge un grito Gloria a de mi Dios. alma. ¿Cuántas veces no has visto la luz de tu Señor en el camino? Pon tu mano, Señor, sobre mí. Canta ahí a tu Señor. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pon en mi alma ese mismo sentir. El hermano que se oiga. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para y obedecer. Oh, gracias. Oh, gracias. Gloria al Señor. nombre De del Él Señor. recibimos la fuerza. Sí, Él es Señor. nuestra victoria. Ahí donde tú estás, Voy a dale gracias a Dios. No es posible seguirme ocultando. No es posible, Señor. No es posible resistir. No podremos resistir el llamado. Es irresistible. Señor, Cántale a tu sobre Dios. mí.
mientras yo vivo aquí en bienestar. Oh, gracias, papá. ¿Qué respuesta daremos a Cristo? Si Él pregunta qué hiciste por Te mí, adoramos, papá. Oh, gracias. pon tu mano, Señor, sobre mí. Dios pone su mano, aleluya. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo vencer. Señor, oh, maravillosa presencia de Dios. Oh, gracias, gracias, papá. Aleluya. Te bendecimos. Pasa una tarde llena de la presencia de Dios. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová detenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendiciones, mis amados hermanos. Los dejamos en la preciosa presencia de nuestro Dios. Este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendiciones, aleluya.